Hebreos capítulo 11, versículo 1. Leo. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Queridos hermanos, estamos viendo una serie de mensajes titulados Para entrar a la tierra prometida o para entrar a Canaán. Y nosotros hemos estado viendo cómo el Señor amonestó a su pueblo cuando sacándolo, liberándolo de la esclavitud, aún ellos tenían una actitud de esclavos, una actitud de incredulidad, una actitud de queja, una actitud de murmuración. Esos son actitudes de la esclavitud de nuestro pecado. Y amados hermanos, Dios quiere que para entrar a la tierra prometida, nosotros cambiemos esas actitudes u obras de la carne, la cual Pablo habla abundantemente en Gálatas capítulo 5, hablando de las obras de la carne y cómo esas obras nos destruyen, pero también destruyen al pueblo de Dios. Dios quiere que cambiemos esas obras de la carne por el fruto del Espíritu y quiere que avancemos, crezcamos en eso. Cuando era niño, hablaba como niño, actuaba como niño. Y en la vida mundana de la que Cristo nos sacó, esas obras de la carne son las obras rudimentarias en las que vivíamos. Pero ahora ya somos de Cristo. Ya yo dejé esas cosas para ahora concentrarme en avanzar y crecer en la esperanza que Él nos ha dado. Y nosotros estuvimos viendo en el mensaje anterior que la incredulidad es uno de esos pecados que nos mantienen esclavizados. La incredulidad nos mantiene bajo el poder del viejo hombre. La incredulidad nos convierte en gente que pierde toda esperanza, en jóvenes que andan huecos y vacíos tras la vanidad del mundo. Convierte a creyentes, hombres y mujeres de fe, en hombres y mujeres frágiles y débiles, decaídos, porque han perdido el gozo y la esperanza del Señor. ¿Cómo nace la incredulidad? ¿Cómo se fortalece la incredulidad? Eso fue lo que vimos en el mensaje anterior. Cómo nace y cómo se fortalece la incredulidad. Pero hoy, con la ayuda del Señor, queremos ver que la fe es el antídoto de Dios para sanarnos de la mordida de esa serpiente antigua de la incredulidad. Dios nos llama, amados hermanos, a que nosotros tengamos una actitud de fe. Pero, hermanos amados, antes de hablar de la fe real, yo quiero, amado hermano, que usted sepa lo que no es fe. Lo que no es fe. La fe no es enterrar la cabeza bajo la arena, pretendiendo que para tú ser un hombre o una mujer de fe, tú no tienes que pensar. Querido hermano, eso no es fe. Hay muchos que promueven que ser un hombre de fe es no usar la cabeza, es no pensar. Hay otros que dicen que la fe es un sentimiento cálido, que tú dejas todas las cosas
en las manos de Dios, sin tú involucrarte responsablemente como Dios pide en su palabra. Eso no es fe. La fe no es como una casa o una finca de sueño donde todo lo que se te ocurra se da. Eso no es fe. La fe no es una motivación de que todo lo que yo quiero lo puedo lograr. Todo en Cristo yo lo puedo lograr. Eso, amado hermano, no es fe. No es una actitud tampoco positivista, en la que tú eres positivo para todo, en la que tú esperas que todo te va a salir bien y todo va a ser bueno, porque soy un hijo del rey. Eso no es fe. Se habla mucho de estas cosas como si fueran fe, pero observe lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es, o como dice la Biblia, Reina Valera, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y quiero, amado hermano, que usted, y este va a ser mi primer punto, quiero que usted vea lo que sí es la fe. En primer lugar, la fe está arraigada en un Dios real. Eso es lo primero que tenemos que entender para que podamos diferenciar de una fe falsa a una fe verdadera. Mientras la fe falsa está mirando a un Dios que es como un abuelo bueno, de esos abuelos que todos le dicen a los nietos que sí. Abuelo, cómprame un carro. Sí, mi hijo. Abuelo, quiero una paleta. Sí, mi hijo. Abuelo, quiero tirarme de un puente. Sí, mi hijo. Pareciera una locura, ¿verdad? Pero esos son abuelos buenos que todos le dicen que sí, a lo malo como a lo bueno. Queridos hermanos, la fe verdadera no está en ese falso Dios. Un Dios que a todo lo que tú quieras, toda la tontera que se te ocurra, te dice, está bien, hazlo. Ese no es el Dios real. El Dios verdadero que está revelado en la creación, por su creación, que se revela especialmente en las Escrituras, es un Dios glorioso y majestuoso que establece su palabra. Por lo tanto, la fe real se encuentra basada en el Dios verdadero, en el creador del universo, de los cielos y la tierra. La fe es una fe activa de confianza en el Dios que se ha revelado a sí mismo a través de su palabra. Dios se ha revelado en la creación, pero de una manera más especial y clara a través de su palabra. Él es el Dios verdadero. No es algo incierto. Dios ha probado. Él mismo es el creador de todo y Él mantiene todo con vida. Hebreos 11:1 en la Biblia Reina Valera del 1909 dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Pero si yo voy a la Biblia versión internacional, mire lo que dice Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y en la Biblia King James dice: ahora bien, la fe es la sustancia de las cosas que esperamos, la evidencia de las cosas que no se ven. Observe que la fe no es algo etéreo o irreal. Es la sustancia, como dicen estas versiones de la Biblia Reina Valera 1909, así como la King James. Es la sustancia, es la garantía, es la seguridad. Estas versiones nos hacen un enfoque un poquito diferente.
practicamos la fe en un mundo físico. Practicamos la fe en un mundo concreto, real. Por lo tanto, la fe no puede ser simplemente un sentimiento, una emoción, algo positivista. Dios nos ha llamado para que nosotros vivamos con la sustancia, con la garantía de lo que Él ha prometido. Por ejemplo, aunque nosotros comúnmente esperamos cosas que nos lleguen a nuestras casas. Nosotros comúnmente esperamos que llueva. Nosotros comúnmente esperamos que pasen algunas cosas en la vida diaria. Cosas que Dios ha establecido. Y nosotros decimos, bueno, después del verano va a venir un tiempo de invierno. Por lo menos aquí en Honduras se espera eso, que haya algo de lluvia en ese tiempo de invierno. Y oye, creemos tanto que va a suceder, que va a ser tan concreto, tan real, que hasta preparamos la tierra, sembramos nuestra semilla y nos quedamos esperando a que en invierno llegue la lluvia. Eso es tener fe. Fe en algo concreto que Dios va a hacer. Fe en la obra que Dios ha prometido y que Él va a cumplir. Mi fe, mi confianza es una fe activa en la persona de Dios. Yo confío que Dios va a enviar la lluvia. Y como yo creo, como yo tengo la seguridad de que Dios va a enviar la lluvia, yo preparo la tierra, yo limpio la tierra, yo la abono, yo la siembro y me quedo a esperar la lluvia. ¡Wow! ¿Y no es eso acaso fe? Eso es lo que estamos diciendo. Es la garantía de lo que va a suceder. Es la sustancia, es la seguridad. Mi fe, mi confianza debe de ser activa en la persona de Dios. Es aquello a lo que yo me aferro mientras espero ver cómo el Señor va a responder a lo que yo tengo delante de mí. Cuando yo tengo fe, yo seco mis lágrimas y voy delante del Señor esperando que Él cumpla sus fieles promesas. Cuando yo tengo fe, yo me preparo remangándome la ropa para trabajar, porque sé que Dios a su tiempo va a enviar su bondad, su misericordia y su provisión. Es decir, la fe es activa, no es pasiva. No es que yo me paro ahí. Yo quiero graduarme, por ejemplo, yo quiero graduarme en medicina y usted se sienta delante de los libros a esperar que toda la información le entre a la cabeza. Hay mucha gente que piensa que eso es fe. Tú no hacer nada. Hay mucha gente que dice, yo confío en que Dios va a enviar su lluvia en el invierno, pero no hacen nada, no siembran la tierra, no preparan la tierra. ¿Han tenido fe realmente? No. El que ha tenido fe, la fe es una fe activa. La fe se evidencia por las obras que ellas hacen. Y eso es lo que dice el apóstol Santiago. ¿Tienes tu fe sin obras? Yo te voy a mostrar mi fe a través de ¿qué? De mis obras. Santiago habla de las obras como la justificación o la evidencia de la fe. ¿Cómo yo sé que hay una fe verdadera en mi corazón? Cuando yo obro de acuerdo a lo que Dios me ha dicho en su palabra. Quiero, hermanos, que vayan uniendo las ideas aquí. Una fe que no obra es una fe muerta.
Una fe que dice confiar, pero que no actúa, es una fe muerta. La fe verdadera tiene un testimonio. Ah, yo confío en Dios. Bueno, pues si tú confías en Dios, sal a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Si tú confías en Él. La fe es la evidencia, es estar convencido. La fe es demostración. La fe es certeza de lo que no se ve. Es decir, la fe es estar convencido. Mire, vamos a sembrar. Mire, vamos a trabajar. Que ya yo he orado al Señor y Dios va a enviar su provisión. ¿Dónde se ve la fe? En yo salir a buscar mi trabajo, en hacer mi trabajo. Ay, yo creo que Dios me va a ayudar. Mis hijos van a ser niños buenos. Si tú crees en eso, entonces tú vas a coger la Biblia todos los días y la vas a leer con ellos. Eso es fe. La fe es la que obedece a Dios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La fe actúa, la fe responde a Dios. Según el ejemplo dado, la razón por la que sé que el producto que ordené va a llegar, que el trabajo que voy a realizar va a traer fruto, que la tierra va a producir alimento, lo sé, porque he confiado en el Señor y en lo que Él ha prometido. Ahora, en el mismo sentido, la fe es la evidencia de que Dios es fiel. Y quiero que piensen esto. Cuando tú crees en lo que Dios ha dicho en su palabra y lo obedeces, tú estás diciendo, Dios es fiel. Si a mí, para poner un ejemplo, me invita a Lester a su casa y me dice, Dante, ven que te voy a esperar y te voy a preparar una comida y te voy a preparar un fresco. Bueno, si yo tengo fe en lo que él me dice, yo voy a ir allá a la hora que me pidieron y voy a ir con hambre. Voy a ir con hambre porque me están preparando una cena. ¿Qué es fe? La fe es yo poner mi confianza, yo demostrar que he creído en las palabras de la persona que me ha invitado a su casa. Ay, hermano Dante, venga con Marisabel, me dice la hermana Yami, que le voy a preparar una tortilla con una carne y unos frijoles. Si yo creo, si yo tengo fe en mi hermana, yo voy a ir allí con hambre. Ay, Yami, tengo 2 días que no como, porque yo sé que tú vas a preparar un gran banquete. La fe allí es una evidencia de mi confianza en mi hermana Yami, que me invitó a su casa. ¿Qué hacen algunas personas? Imagínense que Dante lo invita a comer, pero ya Dante, cuando lo ha invitado a comer, lo único que le ha dado es una galletica, una sola galletica, y le ha dado un vaso de agua. Entonces Dante le dice, venga que yo lo voy a invitar a comer. Como yo no confío en Dante, ¿sabe lo que yo voy a hacer? Yo me voy a parar en mi casa, voy a preparar una buena comida, me la voy a comer y luego voy a donde Dante. Porque yo no confío en Dante. No sé si me doy a entender con estos ejemplos. La fe, amados hermanos, es una evidencia de que Dios es fiel. Es una certeza de que lo que Dios dice es verdad. Si yo creo en Dios, yo tengo que creer que lo que Dios dice es cierto. En el Salmo 91 dice el Señor, Señor, tú nos has sido por refugio de generación en generación. Eso significa que las personas han estado confiando en Dios año tras año, de generación en generación. ¿Han estado confiando en el Señor? Es decir, que hay generaciones que han confiado en el Señor antes que usted y yo hayamos confiado. Miren qué evidencia.
¿Qué evidencia de la fidelidad de Dios? Las personas demuestran su evidencia en Dios. ¿Teniendo qué? Teniendo fe en Él. Yo estoy seguro que lo que Dios ha dicho es real. ¿Por qué? Él ha cumplido su palabra siempre. Y mi esperanza está puesta en Él. El mundo, al escuchar la fe del pueblo de Dios, al escuchar la fe de los creyentes, creen que Dios es fiel. Confían también en el Señor, por lo menos a través de nosotros. Estoy seguro que tú puedes pensar en muchas ocasiones, en muchos lugares específicos, donde Dios ha venido a tu socorro, donde Dios ha venido a fortalecerte, donde Dios ha sido fiel a tu vida. Y eso ha sido un testimonio para tu alma, pero también para otros. Dios ha demostrado su fidelidad. Por lo tanto, amados hermanos, nuestra propia fe ha sido la sustancia, ha sido la certeza, la evidencia para que otros también crean. Queridos hermanos, la verdadera fe está arraigada en la persona de Dios. La verdadera fe confía con seguridad en lo que Dios ha prometido. La verdadera fe hace a Dios veraz. ¿Qué significa eso también? Que el que no cree hace a Dios mentiroso. El que no confía en el Señor le dice a Dios: tú eres un mentiroso, yo no creo nada de lo que tú dices. La persona que se hace llamar cristiano, que dice que es cristiano, pero que no confía en el Señor, está realmente demostrando por su incredulidad que realmente no ha confiado, no cree en el Señor. La misma fe es un testimonio de que para ti Dios es real, Dios es verdadero. Entonces, hermanos, en primer lugar, la fe está arraigada en un Dios real. Pero en segundo lugar, veamos ahora la definición de la fe basada en un Dios real. La fe es creer a Dios. La fe es creer a Dios y en la palabra de Dios. La fe es creer a Dios, creer a la palabra de Dios y actuar en obediencia a su palabra, no importando cómo me siento, no importando las circunstancias, porque Dios mismo es el que va a hacer que las cosas acontezcan. Mire, hermano, que lo he repetido para que lo tenga pendiente. La fe es creer en Dios. La fe es creer en Dios y en su palabra y actuar en consecuencia, en obediencia a lo que Dios ha dicho. ¿Qué es fe? Creer en Dios. ¿Qué es fe? Creer en la palabra de Dios. ¿Qué es fe? Ser obediente a Dios y a su palabra. ¿Eso es fe? Si alguien me pregunta: Dante, ¿tú crees que la fe es creer en Dios? Sí. Pero es más, tiene que creer en todo lo que Él ha dicho en su palabra. Porque Él no es mentiroso, Él es veraz. Y tienes que vivir de acuerdo a lo que Él ha dicho. Si Dios te ha prometido consolarte y fortalecerse, espera en Él. Clama a Él por esa promesa y espera en Él con las manos así, abiertas, porque lo ha prometido. Siempre me gusta la historia del niño. Hubo un día, un lugar en un país donde había una gran sequía. Meses sin llover. Meses sin llover. La gente estaba preocupada. La iglesia se reúne: vamos a ayunar. Y le dicen: el sábado a las 7 de la mañana tendremos un tiempo de ayuno para que Dios envíe la lluvia. Nosotros creemos en el Señor, confiamos en el Todopoderoso de que Él va a responder nuestras oraciones. Y en el día de ayuno, ese sábado,
todo el mundo comienza a llegar a la iglesia. Y hay un niño que viene a la iglesia con una sombrilla. Y llega a la iglesia con su sombrilla. Y una persona le pregunta, pero hay una gran sequía, ¿para qué tú traes una sombrilla? Y el niño simplemente responde, porque vamos a orar por lluvia. ¿Ves lo que es la fe? La fe actúa de acuerdo al Dios real al que sirve. Si tú vas a orar, tú tienes que ir con fe, creyendo en las promesas de Él. Si tú vas a orar por lluvia, tú tienes que andar con tu sombrilla. Si tú vas a orar por trabajo, tú tienes que salir a buscarlo porque Dios ya te lo tiene guardadito. Si tú vas a orar para que Dios te dé, para poner un ejemplo, tal vez una esposa o un esposo, tú tienes que comenzar a preparar tu alma y prepararte como creyente. Bueno, si Dios me va a dar un esposo, Dios me va a dar una esposa. Bueno, ¿qué Dios espera de mí? ¿Cómo yo debo de ser para cuando venga esa mujer, cuando venga ese creyente? ¿Qué tipo de persona, de creyente debo yo de ser para ese hijo de Dios que Dios me va a enviar? Eso es fe. ¿Te estás preparando ya? Es como la mujer que está embarazada. La mujer que está embarazada y que ya van a llegar a los 8 meses, 9 meses, comienza a preparar el cuarto, a limpiarlo, a pintarlo. Y yo quiero una ropita para el niño, para la niña. ¿Y por qué hace eso? Porque cree que su hijo nacerá. Cree. Y por eso pinta la casa, arregla el cuarto, compra ropa, compra leche, compra pamper, le hace un baby shower. Todo eso porque creen que nacerá. Tienen fe en que Dios va a bendecir ese parto. Miren lo que es la fe. Es actuar. Es mirar a Dios y confiar en su palabra. Y si Dios te dijo que va a llover, es salir con la sombrilla, porque Dios es fiel y es real y es verdadero. Fe es creer en la palabra de Dios y actuar en obediencia a ella. Tengo todos mis sueños, toda mi esperanza en una sola persona, en Dios. Eso es fe, eso es confianza. Este creer está basado en la palabra sabia y justa de Dios. Y esa es la clave. No estoy creyendo en el periódico ni en la televisión, sino en el Dios verdadero que ha dado su palabra. La fe es creer que la palabra de Dios es verdad. La diferencia entre decir que creemos, la diferencia de decir que creer en Dios y actuar de acuerdo a esa creencia es la responsabilidad con la que tú tomas su palabra. ¿Qué tú haces? Si tu esposo es inconverso, debes creer a Dios. Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Dónde tú modelarás a Cristo y ganarás a tu esposo? Creyendo, obedeciendo y teniendo un carácter como el de estas mujeres. Pero hay mujeres que dicen ser cristianas, pero el carácter de ellas no es un carácter afable, amable, respetuoso. Y obviamente, en su hablar y en su actuar, no ganan a su esposo, sino que lo alejan de él, lo alejan de ella. Creer esto significa cambiar, significa actuar, hablar de una manera diferente. En cuanto a las finanzas, se refiere que confiaremos en Dios para cubrir las necesidades diarias mientras damos nuestro diezmo y ofrenda, porque creemos lo que dicen las Escrituras. Poderoso es Dios, Colosenses 9:8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
El que cree que Dios es el que provee todo lo necesario, apártalo de su comida y apártalo de su diezmo, confiando en el Señor, de que Dios multiplicará. Hermano, esto se puede, la fe se ve en el matrimonio, en las finanzas, en la crianza de los hijos. Se ve en el trabajo diario. ¿Qué ha dicho Dios? ¿Cómo tú tienes que ser un empleador? ¿Cómo tú tienes que tratar a las personas que trabajan contigo? ¿Cómo tú tienes que ser un hijo? ¿Cómo debe ser tu actuar para con tus padres? ¿Debes ser tú un hombre orgulloso o un hombre humilde? ¿Debes ser tú un bocón que hable mala palabra, que ofenda a los demás? ¿O debes ser tú un hombre que su boca sea sazonada con sal, limpia como la luz, con la palabra? Por esto, en todo esto, demostramos que confiamos en el Señor, porque vemos su palabra, oímos su palabra, leemos su palabra, creemos su palabra y obedecemos su palabra. Es la palabra la que nos guía. Por esto confiadamente dejaremos de malgastar el dinero en aquellas cosas que no son comida, leche. Señores, hay muchas personas que gastan su dinero en lo que no es pan, en lo que no es comida. Malgastan su dinero de noche. Malgastan su dinero en negocios que no le traerán ningún bien. Malgasta su dinero y después se sorprenden de que no tienen ni para la comida, mucho menos para ayudar en la iglesia a un necesitado. Hay personas que no pueden diezmar en la iglesia. ¿Por qué? Porque malgastan su dinero. No lo usan correctamente. No son prudentes. Derrochan el dinero en cosas que no son lo que Dios te ha mandado. ¿Por qué muchas veces no podemos hacer la obra de Dios? Porque involucramos nuestro tiempo, nuestra vida, en cosas que no son la voluntad de Dios. No hemos creído en la palabra de Dios. Hay solteros que se pasan la vida entera brincando de un lugar a otro, conociendo toda la parte del mundo, pero no conocen lo que es el servicio a los necesitados. No conocen lo que es ayudar al pobre, al débil, a la viuda. Nunca han visitado a un hermano para limpiarle el piso. Pero eso sí, conocen todos los lugares, todos los ríos, toda la playa, conocen todos esos balnearios, conocen cómo gastar su pisto, su dinero, en todo menos en hacer misericordia y verdad, mucho menos para diezmar en la iglesia. Entonces, ¿son hombres y mujeres de fe? No, son hombres y mujeres mundanos que están en la iglesia. Son mundanos que están en la iglesia. Es más fácil para ellos en estos días que hay actividad ahí en el parque y en la plaza, ir a esas plazas que venir aquí a la iglesia. Están cansados, no pueden venir a la iglesia porque se pasaron el sábado entero en un parque, viendo las patronales, viendo la competencia. Entonces, hay gente que cambia estas cosas por el Señor. Las cambian. ¿Tienen fe? No, son unos incrédulos. Son unos incrédulos. No creen lo que Cristo ha dicho. Que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está allí. Amado hermano, cambiaría yo estar con caballos allá en la plaza por estar con Dios aquí en la iglesia. Es decir, son más importantes los caballos, la venta de comida, ver las patronales, que adorar a Dios. Para mucha gente es más importante las patronales y las actividades que hacen en el día de hoy. No están aquí, ¿dónde están? No están en la iglesia adorando al Señor, pero están en las patronales. Ahí sí son fieles. No vienen a la iglesia en la mañana
Porque en la noche se tienen que ir para la patronal, tienen que irse a las actividades de Juticalpa. Hermano, ¿qué habla de eso? ¿De fe? No, son unos impíos, mundanos, y al final se hacen llamar cristianos. Pero ¿qué dice el Señor? Joel 2:23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. ¿En qué tenemos que gozarnos? En Dios. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. En Dios. Amados hermanos, la fe está arraigada en Dios, en la palabra de Dios. Pero también la fe espera sacrificando lo que siento por algo muchísimo mejor. La fe espera en Dios. La fe espera en Dios. Guardemos nuestro andar, que vivamos, caminemos por la fe. Caminemos por la fe. Muchos son engañados. Tenemos muchos ejemplos en las Escrituras de cómo hombres actuaron impíamente, pecando contra Dios por no confiar en la palabra de Dios. Hermano, necesitamos autonegarnos, la autonegación. Si no nos autonegamos a las cosas, aún las buenas, por amor del Señor, para obedecer al Señor, nosotros vamos a estar andando neciamente en este mundo. ¿Acaso no es bueno tener un matrimonio o un noviazgo? Pero al creyente, Dios lo llama a que ese matrimonio, a que ese noviazgo sea en el Señor, es decir, con otro creyente, no con un impío, no con una inconversa. Es decir, que yo tengo que negarme a mí mismo, mi deseo de involucrarme con otra persona. Tengo que negarme a mí mismo el querer hacerlo con cualquiera. No, no es con cualquiera. Es con quien Dios manda. ¿Con quién manda Dios? Con un creyente. Y si es con un creyente, entonces los impíos en mi vida no pueden entrar. Las inconversas no pueden entrar en mi vida. Hermano, eso es importante verlo. Los sentimientos no deben de gobernarnos, sino la promesa de Dios, el mandato de Dios. Dios espera que nosotros cumplamos su promesa porque confiamos, creemos en Él. Si creemos en Él, actuaremos como Él nos ha mandado. Y un excelente ejemplo es el ejemplo de la reina Esther. La reina Esther había guardado el secreto de que ella era judía, porque Mardoqueo, su padre adoptivo, le dijo, no diga de dónde tú eres, para protegerla. Hay muchas naciones paganas, cuídate, no digas nada, mantente tranquilita, no llame la atención. Y por esa razón, ella en su momento pudo salvar a su pueblo. Naamán, el gran enemigo de los judíos, quería matar a todos los judíos, pero él ni se imaginaba que la propia reina era judía. Hermano, mire, y preparó una trama, un engaño. Amán, ¿no? Amán, gracias. Amán. Y este hombre Amán preparó todo un engaño. Hermano, si hubiera podido, hubiera matado a la reina, si hubiera sabido que era judía. Pero ella, por haber guardado el mandato de su papá, no murió y salvó a su pueblo. Hermanos, si nosotros como hijos obedeciéramos a nuestros padres, nos iría muchísimo, muchísimo mejor. Es el mandato del Señor. Tener fe implica
someternos, obedecer. Pero tener fe también significa creer a Dios y esperar mirando sus promesas. Tener fe significa eso, creer a Dios. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Oiga bien, siendo llamado, Abraham, ven, camina Abraham, te voy a llevar a una tierra que tú no conoces. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Hay mucha gente que siempre está esperando seguridad. Fulano, ve a predicar. No, pero asegúrame. Fulano, cásate en el Señor. No, pero asegúrame. Óyeme, la seguridad es que Dios te mandó. La seguridad es que Él cumple su palabra. Y tu fe es tu única seguridad. Confía en Él. Amados hermanos, Abraham llegó a Canaán, como Dios le prometió. Salió sin saber a dónde iba. Abraham entró en esa tierra y aunque no la pudo conquistar, pero tuvo una gran descendencia que la conquistó. Abraham recibió la promesa de que su hijo bendeciría a todas las naciones de la tierra y Dios lo cumplió. Gálatas 3:16 da testimonio de que en Cristo se cumplió la promesa dada a Abraham. Queridos hermanos, Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos recuerda: la fe es la seguridad, es la certeza que Dios es verdadero y va a cumplir su palabra. Confía en el Señor, ora a Dios que Él va a responder. Confía en sus promesas, que Él va a actuar como Él mismo ha dicho. Amados hermanos, Dios nos llama a mirar la promesa, sus promesas, y a dejarlo todo confiando en Él. Hebreos 11:22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hermano, José estaba muriendo y le dice a sus hermanos: cuando Dios lo venga a sacar, porque Él lo prometió a Abraham, de que nos daría una tierra, cuando Dios nos venga a sacar, no se olviden de mis huesos, saquen mis huesos de aquí. Es un hombre de fe, hermano. ¿Qué fe? ¿Qué fe? Hizo preparativos aún para sus huesos, porque confiaba en el que prometía. Y yo te pregunto a ti, ¿tú confías en el que promete? ¿Tú confías y por lo tanto sales, actúas, trabajas, corriges a tus hijos, amas a tu esposo, amas a tu esposa, creyendo en lo que Él ha dicho? Amado hermano, ¿tú confías? En Hebreos 11 debe de estar nuestra lectura diaria. Hermano, lea el Hebreos 11 antes de acostarse. Ellos son los hombres y mujeres que cerraron boca de leones, como Daniel. Hombres y mujeres que destruyeron ejércitos, como Josué. Hombres y mujeres que proclamaron la verdad, siendo débiles, frágiles, hasta huyendo, hicieron la voluntad de Dios. Hermanos, creamos, tengamos fe. Y ya hemos dicho, ten fe en el Dios verdadero. Ten fe en el Dios verdadero. Ten fe en su palabra. Ten fe en sus promesas. Si tienes fe en Él, lo haces a Él veraz y no le dices mentiroso. Terminemos, hermanos, con algunas aplicaciones. Hermanos, Dios nos llama a estar firmes y fundados en la fe. Colosenses 1:23.
y que esta venga a ser nuestra habitual respuesta. Nuestra habitual respuesta debe de ser creer, confiar, esforzarnos por el Señor. Esa debe ser nuestra habitual respuesta. Lo normal en mi vida debe de ser creer en el Señor. Lo normal en mi vida debe de ser creer en la palabra del Señor, en todo lo que Él ha dicho. Lo normal en mi vida debe de ser actuar, obedecer de acuerdo a lo que Dios ha dicho en su palabra. Eso debe de ser lo normal en mi vida, porque soy un hombre de fe. ¿Dónde, por lo tanto, estarán el domingo los hombres de fe? Adorando a Dios. Las mujeres de fe, adorando a Dios. ¿Qué estarán haciendo los niños de fe? Obedeciendo a sus padres, sujetándose a ellos. Las mujeres de fe, respetando, amando a su esposo. Los hombres casados de fe, amando, cuidando a su esposa, velando por ella. Los hombres y mujeres, trabajando y esforzándonos, sabiendo que de Dios viene el cumplimiento de sus promesas. ¿Qué haremos nosotros? Apartaremos nuestros diezmos para su obra, para que la iglesia avance, para que los libros, las Biblias, lleguen a los lugares donde no hay. Amados hermanos, los hombres y mujeres de fe no estamos atrás como colas, estamos adelante como cabeza. Los hombres y mujeres de fe estamos adelante sirviendo, trabajando, esforzándonos, predicando la palabra, motivando a esta gente. ¿Y qué usted hace sentado viendo televisión? Venga a escuchar la palabra de Dios. Abrázame de ahí. ¿Qué usted hace ahí mirando para el cielo? O mirando, venga a escuchar la palabra de Dios. Siénteseme ahí. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntase de su pecado. Amados hermanos, los hombres y mujeres de fe, no estamos atrás. Somos los primeros. Como aquellos dos jóvenes, Josué y Caleb, fueron los primeros en levantar las palabras, confíen en el Señor, creen en el Señor. No sean rebeldes al Señor y su palabra. Dios nos dará la victoria. Ellos tienen carros, tienen gigantes, tienen murallas, tienen ejércitos. Pero tranquilos, con nosotros está Jehová de los ejércitos. Nuestro refugio es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Ese es nuestro refugio. No se turbe vuestro corazón. Amados hermanos, los hombres y mujeres de fe se esfuerzan y hacen. Confesamos nuestra fe. Romanos 10:9. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, he aquí una gran y poderosa responsabilidad. Dios desea que aquellos que confíen en Él confiesen su fe a otros, es decir, den testimonio de su propia fe, pero también que la proclamen. Proclama la fe a los inconversos. Amados hermanos, en estos días en lo que se reúne la familia, hacemos tamalitos, hacemos frijoles para la familia, que vienen los hermanos y se reúnen. Este es un día especial, es una oportunidad para usted orar con su familia, para usted decirle a ellos, mis hijos, yo les bendigo en el nombre del Señor y les amo. Y este es el mensaje que yo quiero que leamos. Y léele la palabra de Dios. Toma unos minutos, un tiempecito allí. Comparte el evangelio con ellos. Dios espera que nosotros seamos luz y sal. En estos días seamos hombres y mujeres de fe. Empezando por nuestras casas, nuestros vecinos, nuestros amigos, todo Juticalpa, todo Lancho. Hermanos, perseveremos en la fe en los tiempos de sufrimientos. Perseveremos en el tiempo de tribulación. Perseveremos por la fe cuando ha llegado, cuando la muerte ha tocado nuestra familia. Perseveremos confiando en el Señor. Muchas veces deseamos vivir una vida cristiana fácil, sin sufrimientos, pero ¿quién puede testificar
que eso puede ser así. Nadie. La muerte, la enfermedad, la soledad, es posible que toque a nuestras vidas, que llegue a nuestras vidas. Sé una mujer de fe, sé un hombre de fe, esfuérzate y sé valiente. No te concentres tanto en tu circunstancia, más bien mira al Señor, más bien concéntrate en el Señor. Más bien, observa lo que Él ha dicho en su palabra y créelo. Hay circunstancias tristes que nos van a doler. Hay soledad que nos van a llegar. Hay tiempo de tentaciones que el diablo va a traer a nuestras vidas. Refúgiate en el Señor. Refúgiate en el Señor. Fortalécete en el Señor. Sufrirás cuando quieras hacer la voluntad de Dios. Sufrirás cuando te persigan por el nombre de Cristo. Sufrirás cuando tu propia familia no quiere escuchar del Señor. Pero confía en el Señor. No sueltes sus promesas. No olvides su presencia. Estamos siempre en su presencia. Si te encuentras sin ellos, sin tus familiares, tú no estás solo. Tú estás con el Señor. Si te encuentras sin el dinero que tú necesitas, clámale a tu Padre, que Él va a proveer. Si te encuentras con las dificultades diversas de salud o de muerte, refúgiate bajo las alas de tu Señor. Amado hermano, lucha en tu corazón con la incredulidad y con antiguos actos. Y con esos antiguos actos de incredulidad, recuerda que hay perdón en Jesucristo. Recuerda que hay reconciliación en Jesucristo. No tienes por qué quedarte estancado en el pasado. No tienes por qué seguir sufriendo lo que antes el diablo te llevó a vivir. No lo sigas sufriendo. Recuérdate a ti mismo y recuérdale a Satanás que Cristo te ha dado la victoria. Y que es mentira de Él. Que el Señor es nuestra fortaleza. Hay esperanza, hay perdón disponible, hay consuelo, hay amor, hay paz en Jesucristo. No lo olvidemos. Y amigo, joven que me escuches, la vida de incredulidad que llevas te llevará a vivir sin esperanza. La única entrada al cielo es por la fe. La única forma de ser salvo es por la fe. La única forma de tú mantenerte en medio de la tribulación y la tristeza es por la fe en las promesas que Dios ha dado. Quiero que pienses en eso. ¿Tienes tú esa fe salvadora? ¿Es Jesucristo tu Señor y Salvador? ¿Vives por la fe? ¿Actúas por la fe? ¿Honras a tus padres por la fe? ¿Amas a tu esposo o a tu esposa por la fe? ¿Trabajas por la fe? ¿Vives en todo lo que haces por fe? Si no es así, es porque aún no has entregado tu vida a Jesucristo. Entrega tu vida a Jesucristo. Confiesa tu pecado y ven a Él. Ven a Él y clama: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame, Señor. Ven a Cristo y refúgiate en su promesa. Refúgiate en su palabra, de que si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Ven a Cristo para que tengas fe verdadera. Vamos, hermanos, a orar. Padre, damos gracias por tu palabra y rogamos en esta hora que tú nos ayudes, nos sustentes y nos guardes. Guíanos por tu Santo Espíritu y santifícanos en tu verdad. Que tu palabra sea la verdad. Es en el nombre de Jesús que pedimos: aumenta nuestra fe y fortalécenos en tu amor y en tu persona. Por Jesús te lo pedimos. Amén.